Maestra Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con 24 horas y con usted, Luis Fernando. Bueno, seguimos todavía pues en el proceso electoral que arrancó el martes, no ha terminado, seguimos en los conteos. ¿Cómo le ha parecido a usted? ¿Qué elementos le gustaría destacar como los más relevantes de los muchos que ha tenido este ejercicio? Creo que una de las primeras grandes sorpresas es que se pensaba que la diferencia entre Biden, según las encuestas, los medios, etcétera, y Trump no iba a dar lugar a una contienda tan extremadamente cerrada. Esa es, creo que, la primera lección de este proceso. Una segunda es que hay que tratar con enorme cuidado la cantidad de votantes que salieron a sufragar por Donald Trump. Esto me parece también que va a ser un dato importantísimo a todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos, con excepción de estados identificados con los demócratas, como podría ser el caso mismo de California, ¿no? Quizá otra de las cuestiones, bueno, que también es importante, es que se está llevando a cabo un proceso revisión de los votos, es decir, se están contabilizando todavía en varios estados, alrededor de 5 o 6 estados, en donde está precisamente ya fincada el desenlace de este proceso, en función de la cantidad de votos que fueron enviados a través del correo o bien depositados en estas casillas especiales que se pusieron en los estados de la Unión Americana, precisamente por el tema del COVID. Y lo que hay que, sobre todo, enfatizar es que como cada uno de estos estados tiene su propio, digamos, agencia, el Board of Elections, que corresponde a cada uno de los estados, y no hay una cosa como en México del Instituto Federal Electoral que concentre los votos de toda la nación. Cada uno de estos estados, dentro de sus prerrogativas como entidades federales que son soberanas, establecieron distintos mecanismos precisamente para gestionar el voto por correo. Y ese es el tema que tenemos ahora. En el caso de Filadelfia, que es de los que se cree que no se vaya a tener resultados sino hasta el viernes próximo, el asunto es que todavía los votos que se depositaron en el correo el día de ayer y que aparezcan, que hayan llegado a la oficina electoral, digamos, al Consejo Electoral Estatal para ser contabilizados, se siguen contando, porque ese es el legítimo derecho de todos los ciudadanos que sufragaron en ese estado, porque el mismo Poder Judicial de Pensilvania estableció que ese sería el mecanismo para dar oportunidad a que la mayoría de los ciudadanos de ese estado pudiera manifestarse. Esto no es igual en todos los estados, así que estamos viendo que unos ya cerraron, que otros lo harán quizá mañana, pero por eso es que se ha demorado la contabilidad en varios estados por el número excesivo, descomunal, de votos que llegaron vía correo. Yo le preguntaría dos cosas, maestra. Esta cantidad de votos postales que todavía están pendientes de contarse,
pueden definir lo que mucha gente está esperando, la victoria de Biden, uno. Y dos, el dicho de Donald Trump de que va a recurrir las elecciones en algunos estados como Wisconsin, solicitar reconteos, en fin, y acudir a la Suprema Corte, es plausible porque tengo entendido que no puede acudir, digamos, directamente a la Suprema Corte. ¿Cómo sería el proceso y qué pasa con los votos postales? Eso es correcto. Hay que entender con absoluta claridad de que el presidente no puede directamente establecer una denuncia, una querella a nivel de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque hay una mediación importante de que se están cumpliendo las reglas del juego en cada uno de los estados que definieron los cómo y los cuándos, ¿verdad? Para que los ciudadanos de cada una de estas entidades federativas pudieran expresar su voto y su voz. Entonces, el presidente no se puede saltar estas instancias, no hay forma, esto es una cuestión que él está utilizando como siempre, como parte de una retórica. Sí es también un hecho que todavía no podemos, ni siquiera me atrevería yo a decir si ya esto está absolutamente decidido. Ha habido también una interesante posicionamiento de medios que son más avesados y que hacen estimados señalando que los votos electorales ya son tantos, mientras que, por ejemplo, el caso para mí más interesante y el caso que me parece más profesional es el de CNN, porque ha sido muy cuidadoso en términos mientras no hay una confirmación del Consejo Electoral de cada país, de cada estado, sí, de señalar quién es el ganador, de dar el número de votos electorales a ese candidato. Entonces, tampoco lo que sí se puede y ya se está haciendo, por ejemplo, en Pensilvania, los republicanos tienen muchos, digamos, los dos candidatos, tienen a su gran grupo de litigantes que van a revisar precisamente, porque también Biden tendría obviamente ese derecho, ¿no? De exigir transparencia o de presentar demandas, pero estas siempre tienen que estar perfectamente bien documentadas. Y hay que tomar en consideración que a diferencia de lo que sucede en México, en los precintos donde se lleva a cabo el conteo e incluso la votación, también hay representantes de los partidos políticos y a diferencia de México hay también fuerza pública, pero sobre todo que son ciudadanos voluntarios los que están trabajando en los precintos. Estados Unidos no es un país en donde los ciudadanos se vean de alguna manera obligados. El voto para ellos es un derecho, y los que trabajan en estos recuentos son ciudadanos que lo hacen por motu propio, no porque salió el apellido de su nombre y van a su casa y los corretean y les dicen que ellos tienen que hacerlo forzosamente. Y tampoco existe una credencial electoral en donde sea obligatorio portarla. Entonces estamos viendo de un modelo que es diametralmente diferente al nuestro y por lo tanto no se puede desacreditar digamos, la vocación de participación de los ciudadanos para trabajar precisamente en la gestión y administración del día de la votación. Es decir, aquí no hay cosas de que van a desaparecer y se van a robar no sé cuántas boletas y las van a encontrar tiradas en otro lado. Eso no es la manera en la que se gestiona y se administra un proceso electoral, así que para poder llevar esto hasta las últimas consecuencias que muy probablemente pueda suceder, sobre todo en el caso de Pensilvania y no sé si en el de Georgia, tendrán que tener los elementos muy bien
formulados las pruebas para que esto pudiera ir mucho más allá. Ok, entonces que quede claro que el primer paso, digamos, sería meter la queja o la solicitud de conteo de votos, lo que sea conducente en el Estado, ya sea en su organismo electoral o en la Corte del Estado. Primer paso por parte de los equipos de campaña de ambos partidos, ¿no? Antes de que prospere para cualquier otro nivel. Cuando hayan identificado que en algún, incluso no necesita ser a nivel de todo el estado, puede ser en una demarcación de un estado donde se encuentren las pruebas suficientes para establecer una querella de esta naturaleza y que obviamente pueda llevar a la decisión legal de que de que se haga un recuento de los votos, pero no es por un capricho del presidente, es decir, hay que seguir una serie de pasos consecutivos que solamente los podremos ir ponderando en la medida en que pasen los días, pero no es una cuestión de la voluntad de un solo hombre. No se va a poder brincar los procedimientos y eso es la parte que me parece absolutamente significativa a estas alturas. Muy bien. Los dichos, entendemos los dichos y las amenazas y no sé si se puede interpretar como cierto temor del presidente al hacer al decirlas, las amenazas o al hacer estas declaraciones, que sea porque ve una posibilidad alta y real de que en los conteos finales él pierda. Sí, estamos viendo una reacción que además no es de extrañarnos. Él ya se había preparado para este escenario. Ahora, máxime que la elección es tan cerrada. Si tuviéramos una elección mucho más abierta en donde la distancia en estos estados, sobre todo de cierre, hubiera sido otra, simple y sencillamente no estaríamos ahorita comentando esta posibilidad. Pero en vista de que esto sí se dio y de que los votos que quedan son absolutamente determinantes para uno o para otro, pues tenemos esta situación que no es, además hay que señalarlo también, no es una situación que no se haya presentado en los Estados Unidos. Esa era la pregunta con la que quería cerrar, maestra. Quizás nosotros estamos un poco más acostumbrados pues a este tipo de conflictos postelectorales, ¿no? Y que se busca incluso con manifestaciones y con otro tipo de expresiones sociales, pues los reclamos en las elecciones. Pero en Estados Unidos parecía que iba contra su tradición electoral, judicializar, digamos, los procesos. Pasó en algunos estados y en algunos casos, como en el 2000, creo que sería el último, pero no estamos seguros de que haya sido igual, es decir, ahora parece que puede ser un caso inédito, no sé si lo estamos interpretando bien, más grave, ¿es así? A ver, yo no calificaría de más o menos grave. Lo que quiero volver a insistir es que un escenario similar en donde aquí no sabemos si va a llegar todavía a la Suprema Corte, okay, en primer lugar. Pensemos que sí va a llegar a la Suprema Corte. Entonces el proceso más cercano es el de Bush y Gore, por una serie de situaciones que se dieron precisamente en un estado absolutamente determinado, que en ese caso fue Florida, y que ahora es Pensilvania. Ok. ¿Sí? Hasta ahora estamos en un escenario conocido. Claro, en la historia de Estados Unidos, por otros motivos, digamos, el tema es que esta es una elección histórica
en un enorme aprendizaje, digo, no nada más para Estados Unidos, para el mundo en su conjunto, porque dado a la pandemia, millones de estadounidenses optaron por un voto masivo, sobre todo cargado indiscutiblemente en los demócratas, un voto masivo a través del correo. Pero también no se nos olvide que Donald Trump ha hecho hasta lo imposible por descalificar este voto masivo vía el correo de los Estados Unidos, buscando incluso la manera de horadar la institución. El correo tiene una reputación en los Estados Unidos altamente positiva, ¿no? Es una institución fuerte que aprecian los estadounidenses. Y por lo tanto, eso es parte de lo inédito de este proceso, además de la gran afluencia de votantes al que este proceso convocó en medio precisamente de un escenario inimaginable hace un año, o diríamos en diciembre del año pasado. Por lo tanto, habrá todavía mucho que estudiar en relación a este desenlace. Yo sí quisiera decir que lo que se confirma es que Estados Unidos, y voy a decirlo así, no es nada más una nación dividida, es una nación profundamente fracturada. Hay una distancia entre la división y la fractura, y creo que este va a ser el reto, sobre todo si llega Biden. Me atrevería a decir que si llegara Trump a la presidencia, pues va a utilizar precisamente esta enorme fractura para seguir profundizando la animadversión al interior de la sociedad de los Estados Unidos, y tratar, sobre todo en el caso de la justicia racial, de hacer una lectura de que lo que necesita su país es ley y orden, es decir, tratar con mayor severidad a todos estos que él identifica no como inconformes, no como inconformes por la brutalidad policíaca, sino sobre todo como vándalos y saqueadores. Maestra Silvia Núñez García del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, muchas gracias por sus comentarios para 24 horas. Muchas gracias, que esté muy bien.